Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios, aquí hablando de las Escrituras en este tiempo de Pascua. Espero que hayan tenido una Pascua tan hermosa y bella como lo fue para mí. Ha sido una gran bendición en mi vida. Las lecturas de hoy son Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículos 11 al 26 y el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos 35 al 48. Seguimos la historia de Maús y los discípulos de Maús, uno de ellos llamado Cleofás, regresan inmediatamente después de su encuentro con Jesús porque quieren relatarle a los apóstoles la historia de cómo reconocieron a Jesús cuando bendijo, partió y repartió el pan. Y cómo le ardía el corazón cuando Jesús les explicaba las Escrituras. Y en ese momento Jesús se apareció a sus discípulos donde estaban reunidos y todos ellos se asustaron y pensaban que él era un fantasma. Las historias de fantasmas son más viejas que antaño. En aquella época también había historias de fantasmas y muchas veces, como lo que creemos hoy en día en esas historias fantásticas de fantasmas, los fantasmas vienen a vengarse de aquellos que le hicieron daño. Si ellos tenían la fama de volver a vengarse, imagínate los apóstoles los discípulos de Jesús que lo habían negado, lo habían abandonado y lo habían traicionado. Tenían que tener un poquito de miedo, ¿no crees? Pero todas las cosas negativas, la angustia, el temor, el miedo, el desconsuelo, las peleas, ¿no? Todas estas cosas las viene a curar Jesús con su resurrección. ¿Y saben cuál es el producto de esa sanación? La paz. Jesús cuando llega les dice a todos, la paz esté con ustedes. La paz es ese producto que Dios nos regala cuando nos consuela. La paz es ese producto cuando finalmente nos libramos de un pecado. Nos libramos de una enemistad y nos consola, y reconciliamos con el hermano. La paz es el producto de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que Jesús viene a ofrecer. La paz esté con ustedes. Pero tiene que hacer un poquito más. Tiene que convencerlos de que no es un fantasma. Él dice, no soy un fantasma. Tengo carne, tengo hueso. Y le muestra sus manos y le muestra sus pies. Y aún estaban ellos entre atónitos y sorprendidos y entre felicidad y miedo y todas las emociones juntas. Y él le dice, ¿tienen algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado y él se lo comió. Miren, puedo comer, los fantasmas no pueden comer. Tratando de hacer todos los argumentos. Y le dice, no teman, soy yo, ¿por qué se espantan? ¿Por qué tienen esa duda en su interior todavía? Estoy con ustedes. Y empieza a explicarles, es que no se acuerdan que yo les expliqué que yo tenía que cumplir lo que los profetas y los salmos decían. Él cumplió las escrituras. Y todo esto es por una razón, para ofrecernos a nosotros el regalo de la vida eterna. Pero hay un trabajo que nos dejó. Tenemos que alejarnos del pecado. Esa es nuestra tarea. Nuestra paz está en eso. Pedro tenía una situación un poquito complicada porque cuando curó al lisiado, la gente no se le quería despegar. El lisiado entre ellos, el primero. Y empezó a
agregarse la multitud y Pedro le dice, mira, no tengo poder y no tengo virtud. Esto es en nombre de Jesús de Nazaret. Bien. El que obra en tu vida es Jesús, no soy yo, no es mi virtud, decía Pedro. Y él les invita a ellos a dos cosas: arrepiéntanse y conviértanse, para que el Señor Jesús le mande el tiempo de consolación. ¿Y qué otra cosa es la consolación sino paz? El fruto de esa relación con Jesús es paz. Arrepiéntanse, metanoia, cambien esa mente, cambien ese corazón para que consigan el fruto de la consolación, el fruto de la paz que yo les ofrezco. Entonces, no basta con solo reconocer a Jesús como aquel que te dio un regalo de la vida eterna. Hay que luchar por ese regalo. ¿Y cómo luchamos por ese regalo? Defendiendo nuestra vida, defendiendo la plenitud de nuestra vida, alejándonos de esa manera del pecado. Antes yo pensaba en el pecado de una manera un poquito negativa, como aquellas cosas que nos quitan libertad. Y hay mucha gente que todavía piensa del pecado de esa manera, como que esto son cosas estrictas que nos quieren quitar la libertad. Más sin embargo, la identidad de alejarnos del pecado es libertad. El producto de alejarnos del pecado es ser más auténticos y más libres. Es paz. Así que tenemos que retarnos a entender realmente cuál es la vida de paz y de plenitud y cuál es la vida y los frutos del pecado. Una persona que está tratando de alejarse del pecado en una relación con Dios no tiene paz. Solamente la persona que lleva mucho tiempo en pecado y alejado de Dios es que descansa en el pecado. Eso es como un engaño, donde se siente cómodo en su pecado, pero paz real no tiene. Es solo un engaño. Ahora, defendamos nuestro derecho a la libertad, a la vida plena y a la paz, siguiendo las instrucciones de Jesús en nuestra vida. Una tarea ardua, pero vale la pena. Que la paz esté con ustedes. Dios me los bendiga y sean santos.